todos. Bien. Entonces vamos a empezar la clase de fluidos reales. ¿Sí? Justo ayer yo estaba haciendo un budín, ¿sí? Y me di cuenta qué bien que me venía la imagen. ¿Sí? Este era el glacé de limón, el budín de limón. ¿Sí? Al fluido real le cuesta fluir, ofrece resistencia al fluir. ¿Sí? Esto que está acá está todo manchado, lo tuve que sacar con el dedo y pasarle la lengua. Estaba riquísimo. Pero si hubiera sido un fluido ideal, caía, ¿sí? Directamente, no le podía haber pasado el dedo. Es decir, se adhiere a las paredes del recipiente, del tubo que los contenga, cuando fluyen, por esta viscosidad, y además se traban con las paredes y se traban contra sí mismo, ¿sí? Yo no me voy a meter en el detalle de la fuerza viscosa, solamente comento que la viscosidad tiene que ver con un rozamiento del fluido. Acá hay un ejemplo de otro tipo, digamos. Bueno, para mí el fluido ideal es estar de vacaciones en un laguito y el fluido real es, ¿no? Padecer la lluvia. Pero yendo a otro aspecto de la realidad y de la idealidad, a ver, quise representar esto, ahora sí va en serio. Yo voy a dibujar entonces acá dos conductos. A la izquierda, con el fluido ideal, está circulando un caudal de fluido ideal. Y a ver si me están escribiendo. Bien. Y para que circule el fluido ideal, no necesito una diferencia de presiones entre los extremos del caño. ¿Sí? Por eso puse PA igual PB. Acá está escrito, el fluido ideal no precisa diferencia de presión para circular. ¿Sí? En un caño horizontal de sección constante. Ustedes saben que por Bernoulli, si el caño cambia de altura, por ejemplo con sección constante, bueno, sí, necesitas una presión neta que lo empuje para que gane energía potencial gravitatoria, ¿no? Y si vos tenés un caño horizontal que cambia de sección, bueno, y se hace más fino, por ejemplo, necesitas una presión neta que lo empuje para que gane energía cinética. Pero acá no hay ni ganancia de energía cinética ni ganancia de energía potencial de parte del fluido. Tampoco hay una fuerza que lo frene porque no tiene rozamiento, entonces no hace falta diferencia de presiones. Circula por inercia. ¿Sí? Ahí está la explicación. No pierde energía por rozamiento interno ni con las paredes. ¿Sí? Circula por inercia. ¿Qué pasa con el fluido real? ¿Sí? La misma situación en el fluido real necesita que la presión de atrás, la que está empujando, sea mayor que la que viene. O sea, el fluido va para los lugares de menos presión. Porque hay una pérdida por rozamiento interno, genera calor, se frena. ¿Sí? Le quita energía. Siempre fluye hacia la zona de menos presión. Bueno, lo mismo, ¿no? Tiene viscosidad. Se frena el fluido. ¿Está claro hasta ahí esta diapositiva? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ahí estamos. Otro ejemplo que se me ocurrió dibujar acá, me gusta dibujar, me compré este lápiz digital y me Perdón, gusta. profe. ¿Podría Sí, volver a la anterior así puedo sacar un screenshot? sí, 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 ahí está. Avísame y paso. Mm, Listo, gracias. listo, no importa. En el libro debe estar también. Se me ocurren hacer estas cosas a mí, ¿no? No es que sean modelos. ¿Ves? Lavas el patio con el fluido ideal y no podés lavar porque se te va el agua, se te va, se te va, se te va, no se moja. Chau agua, chau agua. ¿Sí? Con el fluido real, ahí está, queda ahí. Y podés lavar. Esa es la idea, ¿no? Acá sigue por inercia. Bueno. No sé si escucharon hablar de la ley de Ohm, si tuvieron electricidad en el colegio, o algunos habrán tenido y otros no. Se habla en electricidad de la ley de Ohm para vincular la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. ¿Sí? Nosotros tenemos una ley que le llamamos ley de Ohm porque es muy similar, ¿sí? En donde la diferencia de potencial, para quienes vieron electricidad les hablo y después si no igual se va a entender, estaría representada por la diferencia de
expresiones. La intensidad de corriente por el caudal y la resistencia eléctrica por la resistencia hidrodinámica, que ahora vamos a ver qué es. ¿Estamos? Es decir, esta sería la expresión de la ley de Ohm para fluidos, ¿sí? La diferencia de presión es igual al caudal por la resistencia. Acá puse los significados de cada letra, ¿sí? Q caudal, R resistencia. Tiene que dar en unidades, ahora vemos algunas unidades, pero tiene que cerrar en unidades también esto, ¿no? O sea, de este lado tiene que haber algún Pascal, por ejemplo, ¿sí? Y tienen que cancelarse el resto de las unidades para que solamente dé Pascal. Bien. La ley de Poiseuille es experimental, no se deduce, digamos. Es una expresión que te indica cómo calcular la resistencia hidrodinámica de un caño de sección circular. ¿Sí? Digo esto en especial porque acá está el radio, ¿ven? En el denominador, el radio a la cuarta. Entonces, claramente esto es un círculo, es un caño circular, no cuadrado. ¿Sí? Y el modelo con que trabajó Poiseuille, que era fisiólogo, son las venas y las arterias. ¿Está bien? ¿Cómo se lee esto? 8 por eta, que es la letra que representa la viscosidad, por L, que es la longitud. Acá está, eta es el coeficiente de viscosidad, lo puse acá. Y en este dibujo está representada la longitud del caño por el que va a circular este caudal, es L, y el radio de este tubo, que es esta la cuarta acá, ¿sí? Pi por radio a la cuarta. Es una expresión para copiar y nada más. Tenerla anotada. Unidades en el sistema internacional. Bueno, hay muchos sistemas de unidades, ustedes ya saben, y que nos estamos manejando sobre todo con este sistema internacional. La unidad de resistencia en el sistema internacional es esta que está acá, Pascal segundo sobre metro cúbico. ¿Sí? Pascal segundo sobre metro cúbico. Después les voy a mostrar en la guía de ejercicios, hay un ejemplo con esto. No sé si lo dejaron el ejemplo. La viscosidad en Pascal segundos, ¿sí? Que a esto se le llama Poiseuille también, pero bueno, Pascal segundo está, alcanza. Otras unidades para la resistencia, bueno, es presión por tiempo sobre volumen, así que podría ser milímetro de mercurio por segundo sobre mililitro. Hay un ejercicio en la guía que te pide la resistencia del sistema circulatorio humano, donde las unidades a trabajar son estas. Es decir, esta es la unidad que se usa en medicina, de alguna manera, ¿sí? Que tiene valores más chicos que los que usamos nosotros. Y la otra unidad de viscosidad, además del Pascal segundo, es el poids, ¿sí? Que es la inicial el principio de la palabra Poiseuille. ¿Sí? Quien sepa francés por ahí lo pueda decir mejor que yo. Si alguien de... Poids, ahí está. ¿Cómo es? Poids. Poids. No me va a salir nunca la entonación. Pero, bien. Mi hija sabe francés, una de mis hijas sabe muy bien francés. Equivalencia para la unidad de viscosidad. Bueno, ¿cuál es la equivalencia entre el Pascal segundo y el poids? Esa es la idea. ¿Sí? Esta es otra, mira, me quedó fuera de orden. En aceites para autos, la unidad de viscosidad que se usa es una unidad norteamericana que es el SAE. ¿Sí? No la vamos a usar en absoluto nosotros, pero les comento. SAE 40, SAE 30, SAE 50, cuanto menos número, menos viscoso. ¿Sí? Por ahí lo conocen esto. Bien, el de motor es SAE 40. Vamos a esto más que nada. Esto sí vamos a usar. Esto de abajo, sobre todo. A ver, ¿por qué? Porque la viscosidad del agua es un centipois a 20 grados centígrados, ¿no? Depende un poco de la temperatura, pero es un centipois, o sea, la centésima del pois, 0,01 pois, ¿está? Y si lo quieren expresar en Pascal segundos, la viscosidad del agua, que está en nuestra materia, y ejercicios donde dice el agua, considere el agua un fluido viscoso, bueno, son 10 menos en Pascal de segundo, ¿sí? Entonces, si esto tiene un solo cero después de la coma, este tiene 2, ¿de acuerdo? Es 1
por 10 a la menos 3. ¿Está bien? En esencia, ahora van a ver la tabla que está atrás, la viscosidad del agua se puede expresar como un centipois, en los problemas va a decir un centipois, y ustedes para trabajar en el sistema internacional van a tener que poner 10 a la menos 3 pascal segundo. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, díganme si hay que detenerme porque estoy hablando de más y no estoy leyendo el chat. No sé si alguien escribió algo, me fijo. Ahora me fijo. A ver. Estas cosas valen bajo ciertas condiciones de fluidez. Es decir, vieron que a veces, por ejemplo, un río es turbulento. Es decir, las gotas se cruzan. ¿Está bien? No hacen líneas paralelas. ¿Está bien? Bueno, en esas condiciones la ley de Poiseuille no se puede usar, ¿sí? Se puede usar la ley de Poiseuille, o sea, el valor de viscosidad influye solamente en la resistencia y no otras cosas, cuando el flujo es laminar. Es decir, circula todo como por láminas, cada gota tiene su carril, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No se cruza con las otras. Acá puse una animación, como si esto fueran las gotas, ¿sí? Hacen esto. Y efecto de la viscosidad, se pega el líquido en las paredes del conducto, va un poquito va un poquito lento lo que está pegado a la pared, va más rápido lo que está al lado y así, y la parte del medio es la que va más rápido, como en un río, que va más rápido lo del medio y el agua de los costados se traba un poco con la orilla. ¿Sí? Ahí está. De alguna manera es un frente parabólico lo que se forma. O como el dulce de leche cuando lo da vuelta. ¿Sí? Cae primero lo del medio y o la miel cuando volcas de una cucharada. ¿Está? O sea, no hay una única velocidad de circulación para un fluido viscoso. Cada parte, cada lámina tiene una velocidad distinta, como si fueran tubos concéntricos. El del medio va más rápido y los de alrededor van cada vez más lentos. O sea, cuando calculemos el caudal, sí, vamos a usar área por velocidad. Y esa velocidad va a ser un valor, como siempre, pero, digamos, es una velocidad promedio del fluido. No es la de todo el corte como hacíamos con fluidos ideales. Igual no nos va a influir en los ejercicios eso. Les aclaro y nada más. ¿Mm? Bueno, esta tabla está entre las tablas que están atrás del libro de ejercicios, en la parte del 1 y 2, de la unidad 1 y 2. Yo la recorté un poco para marcar el cambio del valor de la viscosidad con la temperatura. ¿Sí? Fíjense que el agua a 20 grados tiene el valor que les dije, 10 a la menos 3 pascal segundo, hay muy poca diferencia, 5 en el tercer decimal. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo, a 20 grados. A 40 grados ya tiene menos, casi la mitad, bueno, los 2/3. ¿Sí? Bajó con la temperatura la viscosidad del agua. Que es de alguna manera lo que pasa con el aceite cuando cocinamos frituras. El aceite recién puesto a temperatura ambiente en la sartén, movés la sartén y ¿sí? Hace una oscilación, pero se nota que es aceite. Cuando el aceite está caliente, que llega como a 300 grados, movés la sartén y parece agua. O sea, bajó muchísimo la viscosidad. No sé si lo probaron. Lo pueden probar. Ahora que saben esto, lo pueden probar. Mirá mamá, lo que me enseñó el profesor de física. No, bueno. Bueno, si aumenta la temperatura, entonces disminuye la viscosidad de los líquidos. En una palabra. Por eso en algunos ejercicios va a decir que está a tal temperatura el agua o está a tal temperatura. No importa en la fórmula. Es un dato para ser rigurosos con el valor de la viscosidad que se da. No se va a usar la temperatura en las fórmulas. Bien. ¿Qué pasa ahora con el aire, por ejemplo, que es un gas? A 20 grados, 1,81 por 10 a la menos 5. En principio, 10 a la menos 5 son 2 órdenes de magnitud menos que el agua, que 10 a la menos 3. O sea, es mucho menos viscoso el aire que el agua. ¿Sí? Fluye mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? Cuando sube la temperatura, aumenta un poco la viscosidad. No tanto como el agua, pero aumenta la viscosidad. O sea, con los gases pasa al revés. Sube la temperatura y les cuesta más fluir. Como si se chocaran más las moléculas entre sí cuando antes no se chocaban tanto. ¿Sí? Igual son mucho menos viscosos. ¿Sí? No tienen nada que ver. 100 veces menos.
Bien, eso es lo que decía esta diapositiva. Es teórico, no nos va a servir para nada, para resolver ningún ejercicio. Y acá está la equivalencia que les escribí en la diapositiva anterior y se las dije para el agua. 10 a la menos 3 pascal segundo, pas, es igual a 1 centicuadro. ¿Sí? Bien. Sigo. Vamos a usar esta formulita de ley de Poiseuille. 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. Vamos a usarla en un problemita a ver qué pasa. Y la otra, y la depresión, porque acá están aplicadas las dos. Es el 4 de la guía de Multiple Choice. ¿Sí? Uno de los que va a quedar de tarea. Ya está hecho. Por dos caños cilíndricos de igual longitud, circula agua. ¿Cuál es la relación entre sus resistencias hidrodinámicas si la sección de A es el doble que la de B? ¿Sí? Se habla de la sección y no de diámetro, dice el problema. Bueno. Ahí tenemos los dos caños. Los dos tienen igual longitud. ¿Sí? Esto estaba para después. Este tiene la mitad de superficie, de sección, ¿sí? De superficie, la superficie. Este redondel de acá es la mitad de superficie que este de acá. Por ahí no lo dibujé de acuerdo a eso, pero hagan de cuenta que es la mitad. ¿Sí? ¿Por cuál de los dos va a costar más fluir al agua? ¿Por el A o por el B? Va a costar más. Acá está, por B. Bien. Bueno, la resistencia hidrodinámica tiene que ver con lo que le cuesta fluir al fluido. ¿Sí? Cuanto más largo, más le cuesta. Cuanto más angosto, más le cuesta. ¿Está bien? Y en este caso es más angosto B. Bueno. Entonces, fíjense la forma de las respuestas. RA igual tantas veces RB. ¿Sí? O sea que RA tiene menos resistencia que B. Yo le pregunté al revés, disculpen. Voy a concentrarme en A. Por A cuesta menos. Si por B cuesta más, por A cuesta menos. Entonces, el número que va acá, ¿sí? RA es igual a un número por RB. Tiene que ser mayor o menor que 1. Si Profe, RA... no entendí. ¿Cómo? No entendí por qué mayor que uno. Porque acá hay números que son 0, 0, Sí, y acá hay un sí, 2. O sea, sí. el 0, es menor que 1. Ah, ¿por qué? Porque lo que propone el ejercicio es comparar las dos resistencias. Fíjate, ¿cuál es la relación entre sus resistencias? La relación es una división. ¿Sí? Ajá, Vos decís, por ejemplo, en el A, vos decís RA sobre RB da 0,25. sí. ¿Sí? O sea que RA es 0,25 para RB. O Sí. sea, si vos tenés un valor para RB, RA es la cuarta parte de RB, porque lo multiplicás por 0,25, que es un cuarto. Ajá. En ese caso, en esta respuesta A, te están proponiendo que la resistencia de A sea la cuarta parte de B. Ahora, en la B, en la resistencia B, en la opción B, ¿sí? En esta, te están diciendo que RA es el doble de RB, Ajá. que es más grande. Y en esta Sí, D, dice que son iguales. Bueno, en esta que son iguales, es como decir 1 por RB. sí. Yo pregunté si RA es más, claro, ahí me está contestando Narela bien. Si RA, no, no llore Camila. Si RA tiene menos resistencia que RB, Sí. mi pregunta fue, ¿el coeficiente que multiplica en la respuesta tiene que ser más grande que 1 o, menos, o más chico que 1? Tendría que ser menor que uno, profe, en todo Menor que caso. 1. Acá está Porque si contestado por no, Narela en el chat. Perfecto. Menor que 1 para que RA de menos. ¿Sí? Entonces, perfecto. a lo que voy es que pensando, sin meternos a hacer cuentas, pensando eso nada más, ya descartamos opciones. ¿Sí? Acá está escrito, por el caño A, el líquido pasa más fácil, por lo tanto la resistencia A es más chica que la de RB, menor. ¿Sí? El puntito es para el lado del más chico. Entonces, tacho la que son iguales. Por ejemplo,
tacho la que dice RA igual 4RB. Bueno, esta la tacho porque es ridícula, porque RA no es 16. 16 es un número sin unidades, no significa nada esa respuesta. Si no hay una comparación de valores. Y me olvidé de tachar, cuando armé esto, RA igual 2, que tampoco es. Bueno, el tema es que se debate entre la A y la C. ¿Está bien? Vamos a ver cuál de las dos es. Yo acá no puse... No te puedo creer. Perdón, voy a volver a la diapositiva anterior, ¿eh? Quiero ver algo. Quiero ver si les di... Disculpen, acá. No lo escribí. Bueno, lo voy a tener que comentar ahora. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a abrir una pizarra, se las comparto y voy a hacer una demostración que me olvidé de hacer. Disculpen, ¿eh? Ahí está. Listo. Bueno, creo que igual cualquiera de los dos son iguales, ¿no? No. Fíjense la pizarra de abajo, el enlace de abajo, si lo pueden abrir y si se ve. Quiero que tengan dos lugares para mirar. La presentación de diapositivas y esta pizarra. ¿Puede ser? Si abren el enlace. Sí se ve. ¿Alguien está con celu? Posiblemente de un celu no se vea. Prueben. No, Con profe, celular y no me deja abrirlo. ¿Eh? ¿Con Yo celular tengo se el ve? teléfono y no me deja abrirlo. Con celular no, porque hay que tener una aplicación. Bueno, a mí me deja abrir, pero no se ve las dos pantallas juntas. listo. Detengo la presentación Exacto. y les muestro esto y después vuelvo a la presentación. Está bien, no pasa nada. Ahí está, ahí ven todos, ¿no? Quienes no veían antes, fíjense si ven. Bien, ahora sí. Leticia, ¿puedes ver? Ahí sí, listo. Bueno, yo les había dado la ley de Poiseuille en la primera diapositiva. Sí, esto es más grueso. Como que la resistencia hidrodinámica es 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. ¿Sí? Ahora, en este problema puse otra fórmula y me olvidé de hacer la equivalencia, por eso vengo acá. Yo les dije que son círculos, ¿no? Los caños. Y el círculo tiene un radio y una superficie. La superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Fíjense que acá abajo, ¿sí? Acá abajo, es muy parecido a pi por radio al cuadrado. Le falta algo, nada más, ¿sí? Porque si yo quiero escribir superficie al cuadrado, ¿sí? Sería pi por radio al cuadrado, ¿sí? Quedaría superficie al cuadrado, distribuyendo el cuadrado entre los dos factores, quedaría pi cuadrado por radio al cuadrado, que es radio cuarta. ¿Está bien? Es decir, esto lo puedo marcar. Bueno, disculpen la irregularidad. Lo que está faltando en este denominador para hacer superficie al cuadrado del caño es un cuadrado al pi. ¿Me explico? Bueno, entonces, si uno puede ponerle un cuadrado al pi, listo, ya tiene acá la superficie al cuadrado. Voy a hacer eso. Entonces, resistencia hidrodinámica es igual 8 eta L, multiplico por pi arriba, que antes no estaba, y multiplico por pi abajo, ¿sí? Total se simplifica, para que siga valiendo lo mismo esto. Pi por radio a la cuarta, ¿sí? Por arriba y por abajo, por pi, arriba y abajo. Sigue siendo lo mismo, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Sí?
Bueno, este pi se junta con este y queda al cuadrado. Listo, eso era. 8 eta L. Un pi arriba quedó, se agregó, pero acá quedó pi cuadrado por r cuarta, que habíamos acordado que era superficie al cuadrado. Entonces, resistencia hidrodinámica tiene otra formulita, la ley de Poiseuille, que yo no la escribí en la primera diapositiva por olvido. Les pido que copien esta sobre superficie al cuadrado. ¿Sí? La recuadro acá. ¿Sí? Esta es la ley de Poiseuille. La otra forma de la ley de Poiseuille. Es cualquiera de estas dos son la ley de Poiseuille. Y abro la puerta y vuelvo. Bueno. ¿Alguna duda con esta demostración? No, profe. ¿No? ¿Quedó bien? Bueno, cópiensela, por favor, esta también, que la vamos a usar ahora. ¿Sí? Profe, Sí. yo había visto esa fórmula, la que nos dio nueva, y vi que decían que era para fluidos no me sale, newtonianos. No, para fluidos reales. Ah, ¿Newtonianos? ok. Sí, claro, igual no sé a qué se refiere con fluidos newtonianos. Nosotros no vamos a estudiar fluidos newtonianos. Son fluidos que tienen una característica muy interesante. Si no están recibiendo presión, parecen fluidos normales, fluyen, digamos, ¿no? Se comportan como fluidos. Pero si reciben una presión muy brusca, como un golpe, son sólidos. Profe, Sí, Romina. milagros. Milagros, ¿No perdón. más como ¿Cómo? cuando mezclamos maicenas con agua? La maicena con agua es un fluido no newtoniano. No me va a salir. Es eso, a eso me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Y un comportamiento similar, aunque no son de fluido, tiene el material de los chalecos de antibala de los policías. Es decir, son blanditos, pero cuando impacta la bala se endurecen, se ponen como la maicena con agua para resistir el paso de la bala. También. Sí, sí. No vamos a estudiar esos. Son esos los fluidos no newtonianos, pero no es la fórmula esta. Esta es para fluidos viscosos. No sé, por ahí leíste las dos cosas y se te mezclaron. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Gracias, Puede ser. profe. No, por nada. Va a confirmarlo. No sé, después me decís, pero creo. Bueno, ahora la comparto de nuevo porque recién vino alguien. Bueno, esto se lo quedan ya, ¿sí? No hace falta que yo lo presente. De un celu se mira bajando una aplicación. Así que cambio de vuelta, dejo de presentar esto y voy a presentar las diapositivas. Y sigo con las diapositivas. Bueno, estábamos en este problema, ¿sí? Esta es la formulita que acabo de demostrar, ¿de acuerdo? La superficie al cuadrado y el pi arriba. ¿Por qué uso esta y no la otra? Porque nos dicen que la sección de A es el doble que la de B. No me voy a complicar buscando la relación de radios. ¿Tá? En algunos problemas va a estar el radio o el diámetro, que es el doble del radio, y en otros va a estar el área. Entonces usen de acuerdo al problema la formulita que convenga. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien puede observar detenidamente entre estas dos expresiones. Hay dos diferencias. ¿Cómo fue esto, profe? A, la superficie está multiplicada por 2. Va a la 2. Perfecto. Bien, hay dos diferencias. Una que está el subíndice A, ¿sí? Acá está el B. Y la otra que acá hay un 2. ¿Por qué habrá un 2? Sí. Porque la resistencia de A es el doble que la resistencia de B. No es la resistencia a la palabra, es otra palabra lo que es el doble. Y si es La sección. la sección de La A sección. Bien, la sección. El enunciado dice la sección de A es el doble que la de B.
Entonces, donde pongo la expresión para la resistencia de A, pongo 2S, porque le llamé S a la sección de B. Ay, por favor, qué olor. ¿Entendió? ¿Se entiende la diferencia entre estas dos? No puse SA y SB. Puse S como si fuera la de A y Sí, 2S profe, como si entendió. fuera la de B. Bien, pues no estoy leyendo el chat, ¿por qué me escribieron? Sí, claro, me estaban escribiendo. Sí, profe, Este, bien, entendió. bueno, genial. Distribuyo el cuadrado, me queda 2 al cuadrado 4, S cuadrado. ¿Sí? El conjunto que está acá, que señalé, es la resistencia de B, RB. Yo le puse R, no le puse B. ¿Sí? Entonces, RA es RB sobre 4. Entre estas respuestas no figura RB sobre 4, y es a propósito para que sepan distinguir entre fracciones y decimales, ¿no? O sea, para que sepan buscar la equivalencia. ¿Está bien? Acostúmbrense a estas cosas. No sé, Ahí está igual, la respuesta. si leemos Sí, bien, dice, por dos caños cilíndricos da igual a longitud, circula agua. ¿Cuál es la relación entre sus resistencias hidrodinámicas si la relación de A es el doble que la de B? Vamos la a sección de A. ver. La sección de A es el doble que la de B. Sí, Suponiendo que em, A es 1, lo normal sería que si la relación sería RB es 0,25, pero me estás diciendo que es mucho más chico, porque tenemos la fórmula, el cuadrado, y como es al cuadrado, también me estás diciendo que es el doble, por ende, no, para que dijiste el 0,25 que ya vas al resultado. Si la sección de A vale 1, la de B vale 0,5, la mitad. No claro, pero no 0,25. está también elevado al cuadrado y por ende no Eso. sería más chico. Si esto vale 1, S vale 1, Sí. acá, perdón, si esto vale 1, esto vale 0,5. O sea, si 2S Sí. vale 1 es porque S es 0,5. 0,5 elevado al cuadrado es 0,25. Ahí lo elevas al cuadrado. Ok, no, entonces no tiene nada. ¿Está bien? Sí. Lo elevaste 2 veces Yo al había cuadrado. pensado por un lado más matemático que pasa. Pero no, me confundí yo. Sí, podés reemplazar valores, pero... Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Sí? Paso a otro. Hay un sonido de fondo que no sé a quién le sucede. Paso a otro problema. ¿Sí? Ay, quedó letra chiquita acá. Cuando se establece una diferencia... Este es el 21 de la guía. ¿Sí? Para usar la ley de Ohm y la ley de Poiseuille. Vamos a ver qué pasa. Cuando se establece una diferencia de presión de media atmósfera entre los extremos de cierto tubo recto circular, fluye agua, y acá te aclara el coeficiente de viscosidad un centipois, ¿sí? Como les dije antes, a razón de 30 litros por minuto. ¿Ya? ¿Cuál será el caudal si se reemplazara otro caño por otro de igual longitud y diámetro dobles que el anterior, sin modificar la diferencia de presión? Por otro, no dice igual longitud, Marcelo. Por otro de longitud y diámetro dobles. Todo doble, como está en el dibujo. ¿Sí? L es el original, el que reemplazás tiene una longitud 2L. R es el radio original, 2R es el radio del nuevo, del que pones reemplazo. ¿Está bien? Si bien acá dice diámetro, si tiene el doble de diámetro, tiene el doble de radio. ¿Sí? Son directamente proporcionales. ¿La propuesta se entiende entonces? Tengo media atmósfera entre las puntas del caño, de los dos caños. Tengo media atmósfera de punta a punta. ¿Sí? Quiero sacar el caño más chico y poner el caño más grande entre esa misma media atmósfera. ¿Sí? Pasa que antes me circulaba en 30 litros por minuto. ¿Cuántos me van a circular ahora? Esa es la pregunta. Antes de empezar con las cuentas, ¿va a circular más o menos caudal que antes por el grueso?
¿Se puede estimar si es más o menos que antes el caudal? Más. Más, ahí me dice más, gracias, ahí justo me acordé que estaba el chat. Este, más, sí, al ser más grueso circula más, ¿está bien? Pero al ser más largo le complica la circulación. Hay que ver qué pesa más, que sea el doble de largo, cosa que le dificulta la circulación, o que sea el doble de radio, cosa que le facilita. ¿Qué pensás? ¿Se puede saber de antemano? Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Sí. El hecho de que sea más largo el caño hace que circule más, con más dificultad, que tenga más resistencia. El hecho de que sea más ancho hace que circule con más facilidad, que tenga menos resistencia. ¿Cuál de los dos va a ganar? O sea, ¿este caño tiene más o menos resistencia que el otro? Y el grande tiene menor resistencia que el otro, ¿Cuál? porque tiene un mayor caudal de agua en el centro que le permite ir mucho más rápido. Bueno, puede ser. Pero mira que si esto es muy largo, en la fórmula de Poiseuille, la longitud te hace aumentar la resistencia. Más. Este va a tener menos resistencia. Por acá va a circular más caudal. Sí, Marianela, también. Igual que dijo Tayel. Lo que yo quiero que entendamos en el aire, así en la cabeza, es que como el radio está a la cuarta potencia en el denominador de la ley de Poiseuille, influye mucho más su modificación que la longitud, que está a la primera potencia. El mensaje era ese. Si los dos duplican su medida, el radio afecta más porque está a la cuarta potencia. ¿Sí? Eso era lo que quería decir. Ahora lo vemos en los números. Bueno. Observen que dice sin modificar la diferencia de presión. Yo así puse que la diferencia de presión antes de la modificación es igual a la diferencia de presión después. Por lo tanto, voy a hacer una igualación entre los dos Q por R. La ley de Ohm te decía que delta P es Q por R. De esta manera me estoy desligando de la media atmósfera. No la voy a usar porque voy a tener Q y R, antes y después. Listo. No la voy a usar. Entonces, el caudal antes era 30 litros por minuto. La resistencia antes, 8 eta L sobre pi radio cuarta. ¿Sí? En este caso. Igual, el caudal después es lo que quiero averiguar, y la resistencia después, 8 eta L, 2L, en vez de L, 2L, sobre pi por 2R a la cuarta. Ojo con el paréntesis, el 2 también está metido en la cuarta potencia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Está bien? Bueno. Voy paso a paso con este desarrollo. La cuarta potencia afecta al 2, queda un 2 a la cuarta es 16. Radio a la cuarta quedó acá. Lo demás no lo toqué, quedó igual. Bueno, lo que hago acá es simplificar los números o letras que sean iguales. 8 eta L es igual a 8 eta L. El 2 no está tachado, ¿sí? La línea pasó, pero no está tachado. El pi se simplifica con el pi. El radio cuarta se simplifica con el radio cuarta. ¿Sí? El 16 que había quedado acá abajo no se simplifica. Fíjense si está todo bien. Con lo que les dije, el 2 no se simplificó y el 16 quedó. ¿Se entiende un poco la estrategia? O sea, la idea es usar la menor cantidad de datos posibles. Si antes y después hay números que son iguales, simplificarlos. ¿Sí? Observen que hay un dato más que no se usó. La viscosidad es un centipois, se canceló. ¿Está bien? Ya va, la presión y la viscosidad son datos de más. Bueno, listo, esto ya está listo. 2,16 lo simplifiqué en un octavo y el 8 lo paso multiplicando. 8 por 30, 2,40. ¿Sí? Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? Tranquilamente, en este ejercicio, acá podía haber puesto caudal inicial en vez de 30, y acá llegar a una conclusión que era 8 por caudal inicial. Y era más abstracto el ejercicio.
¿Se entiende? ¿Por cuánto se multiplicará el caudal si modifico así el caño? Bueno, por 8. Listo. Un ejercicio con respuestas similares al anterior, ¿no? QB es igual a tantas veces QA. Bueno, 8 hubiera sido el 8. Profe, este tema es más conceptual que práctico. Mira, no, este tema es muy poco teórico y demasiado cuantitativo. O sea, tiene ejercicios mucho de cuentas, muy técnico, digamos. En ese sentido no es complejo desde el concepto, es complejo desde el formuleo, desde hacer las cuentas, los despejes, la potencia de la cuarta, desde ahí. ¿Sí? Desde las cuentas es más difícil, no del concepto. O sea, tenés poquitas formulitas. Estas dos y las que vamos a ver después para asociación en serie y en paralelo. Hay otros temas como termodinámica, donde hay mucha teoría, mucho concepto. ¿Sí? Acá no tanto. Acá quizás el concepto más fuerte que tenemos es que los fluidos reales van del lugar de más presión al de menos presión. Tener siempre en claro eso, que eso no tiene cuenta. Eso hay que saberlo. ¿Sí? Que disminuye la presión a medida que avanza el fluido, en los reales, para un caño horizontal de sección constante. ¿Sí? Que son los que estamos viendo hasta ahora. Y los que vamos a ver. ¿Te contesté? No sé si era por ahí lo que preguntabas. Sí, profe, contesta mi pregunta. Bien, gracias. Sigo. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Estaba teniendo en la cabeza este dibujo cuando les hablaba. Medidores de presión. Se llama tubo de Pitot, esto. Pero bueno, más fácil decirle medidores de presión. Es un ejercicio que inventé con este dibujo. Indicar si el fluido que circula es real o ideal y en qué sentido fluye. Propongo pensar esto ahora. La presión, leo los datos que están acá. La presión en esta columna de líquido, se supone que el líquido fluye por acá o va para allá, ¿sí? En qué sentido hay que verlo. Y un poquito de líquido sale por los tubos, sube, ¿no? Así o así. Las líneas de acá abajo me pasé, no corresponden. Si hay una continuidad de líquido para las columnas. Y en la base de las columnas, ¿sí? De donde salen las flechas, la presión es la presión hidrostática. O sea, la presión de la atmósfera más la de las columnitas. ¿Sí? La columna 1 es más chica que la 2. Bueno, pensemos. ¿Qué respondemos? No se nos ocurre nada. Em, Está todo en la clase de hoy, ¿eh? Todo. Dos, A ver. dos vendría a ser B o A. 2 es un caño vertical que está del lado de B. Ah, ahí va, ahí va. Te doy 2 minutos. Ideal, Ah, profe. De B hacia A. ideal de B hacia A, dice Milagros. Espera que estamos Ujú. pensando, quiero discutir con alguien que está pensando. Real, Oiga, ¿eh? Juan, ¿puede ser que la altura hasta donde llega el líquido indica hacia dónde fluye? No te entiendo. La altura es vertical, digamos, ¿no? El líquido fluye por el costado. Por eso no te entiendo. O sea, en los tubos verticales se estabiliza. En 2 llega más alto el líquido. Sí, en 2 está más alto el líquido. Pero fluye. Eric dice real diferencia de presión. Claro, ahí está Eric. Siempre fluye de el Sí, que tiene mayor presión a menor presión. ¿quién dijo? Sí. Mica, Sí, y sí. si, o sea, si,
ponele que la presión atmosférica en los dos términos es lo mismo, la densidad es la misma, la gravedad es la misma, y te queda la altura, si es mayor en 2, entonces la presión en 2 va a ser mayor y va a ejercer mayor presión en ese lado, entonces va a fluir para el otro lado. Va a fluir para el otro lado, ¿qué significa? De B hacia A. De B hacia A, perfecto. ¿Sí? Varios ya contestaron. Me dijo Eric, me dijo Juan, Marianela me dijo que le dé 2 minutos, no sé si ya pasaron. No contestó. A ver. Debe hacia, ¿estás dudando? Ah, la otra parte. Si es real o ideal. A ver, yo les dije, a ver si se acuerdan, que los fluidos reales necesitan una diferencia de presión para poder avanzar, porque tienen rozamiento y se frenan. ¿Sí? Bien. También les dije en la misma diapositiva inicial que los fluidos ideales por un tubo horizontal sin cambio de sección siguen por inercia, no necesitan una diferencia de presión para poder avanzar, porque no tienen que ganar energía cinética, ni tienen que ganar energía potencial, ni tienen pérdidas de energía por rozamiento. ¿Se entendió? Bueno. Es real de B hacia A por esos motivos, perfectamente, Marianela. ¿Se entiende? Es vincular lo que vimos hoy acá, en un solo ejercicio. Sí. Bien. Lo que quiero indicar es que la presión de esta columna es la que hay adentro del fluido que circula. Por eso esta columna está en equilibrio, está estable. Acá abajo, en el fluido que circula, hay la misma presión que la hidrostática de acá. ¿Está bien? Si hubiera más presión, lo levanta. Y si hubiera menos presión, cae. Entonces, estos indicadores de presión, estas columnas te indican la presión que hay adentro del fluido de alguna manera, que es menor del lado de A que del lado de B. Por lo tanto, por haber una diferencia de presión, es real. Y por ser la altura de 1 menor que la de 2, fluye hacia el lado del A, que es donde está la columna más baja. ¿Sí? Y encima, yo puse en negrita la respuesta correcta. Bueno, no me había dado cuenta. El fluido real avanza hacia las mayores, hacia las presiones menores. ¿Sí? Ahí está lo que dije. Por eso, ¿sí? Lo puse avanzando hacia allá, ¿no? Se nota la simulación que va para allá, el fluido. ¿Qué pasó ahora? ¿Quién viene? Ahí está la marca. Encima la marca estaba en negrita. Bien, termino este problema. Vamos a otro. La definición de potencia. Después hay un problema con potencia. ¿Sí? Quienes vieron electricidad saben que la potencia se calcula como tensión por corriente. ¿Sí? Y tiene otras formulitas más que vamos a ver. Sí, vuelvo. ¿Está bien? Decime Dante cuánto está y avanzo. Listo. Bien, la potencia en fluidos la vamos a calcular como diferencia de presión por caudal. ¿Sí? En electricidad es diferencia de potencial por intensidad de corriente. Bien. Pero usamos hoy la ley de Ohm para fluidos, que decía que la diferencia de presión, o sea, este factor de este lado del igual, era caudal por resistencia. Es otra cosa, esto no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Solamente estoy hablando de que la diferencia de presión se puede calcular de otra manera, de alguna manera. Entonces, la potencia es el caudal por esto que está metido acá. Caudal por resistencia. Le cambié el tamaño de la diapositiva antes de empezar para probar y me quedó todo corrido acá. Bueno. Potencia es igual entonces a caudal por caudal, caudal al cuadrado, por resistencia. ¿Sí? Esta es otra expresión similar a esta. ¿Sí? Para poder cambiar, me fui a la ley de Ohm y volví.
del despeje de acá podés despejar caudal como delta P sobre R y decir, oh, pero si acá está Q al cuadrado y acá está Q, yo puedo reemplazar Q, ¿sí? Y elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? Me encantan estas cosas. Desarrollo el cuadrado, distribuyo, y una de las R se simplifica, ¿sí? Entonces, las tres que están acá recuadradas en rojo son las expresiones para la potencia. Las tres dan lo mismo, ¿sí? Lo que se conoce en electricidad como ley de Joule. Bueno, esto no tiene nombre. ¿Sí? Ahora la vamos a usar, alguna de estas tres vamos a usar ahora. Ahí está. ¿Está bien? ¿Habían copiado? ¿Alguien estaba copiando? Ahí está. Profe, ¿las tres fórmulas de potencia se puede Vale. aplicar para ideales y reales? Sí, se pueden aplicar en los dos casos. Sí, 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 sí. Ok. Son distintas situaciones. Por ahí, para un caño horizontal de sección constante, no hay gasto de energía, por lo tanto la potencia vale cero, ¿sí? Pero ya en el caso de Bernoulli, donde hay una diferencia de presión, porque necesitas darle energía potencial o energía cinética si se afina, hay una energía puesta en juego y ahí sí usas la potencia. O sea, son situaciones diferentes, pero sí. Ok, La gracias. respuesta es sí. Listo, ahí va. Considerando que la potencia del corazón es 1,1 watt, no sé si habían considerado que nuestro corazoncito es una máquina, que está haciendo presión todo el tiempo para que la sangre circule. Si la viscosidad de la sangre aumenta un 10%, indique cuál debería ser la potencia en este caso si se quiere mantener el mismo caudal. Ajá. ¿Está bien? Potencia es gasto de energía, ¿sí? Sobre tiempo, por unidad de tiempo. Si la viscosidad es mayor, ¿sí? Aumenta la resistencia hidrodinámica de la sangre, le cuesta más fluir. ¿Qué les parece? ¿El corazón tiene que gastar más energía o menos energía? Más. Más. Más Entonces, energía. más energía, perfecto. O sea, la potencia va a ser mayor, en el mismo tiempo más energía. Todas las respuestas menos, no, hay dos, esta y esta no. Esta y esta es menor y esta es igual. Van a ser falsas. Estas dos de la primera columna son falsas. Me parece que no las puse, no hice ese análisis escrito. ¿Pero se entendió? Piensen primero cuál se puede descartar antes de empezar con las cuentas. Así después, si se equivocan, tienen menos posibilidad de marcar una incorrecta. Si se equivocan en las cuentas, digo yo. Bueno, lo primero que hago acá, que seguramente muchos de ustedes ya lo saben hacer, es entender, interpretar en las cuentas qué significa un 10% más, ¿sí? La viscosidad original más el 10% de la viscosidad, que es lo que nos dice acá, que aumenta en un 10%, ¿sí? Esto es aumenta en un 10%, lo que tenía más el 10% de lo que tenía, es igual a lo que tenía más 10 sobre 100 de lo que tenía, o sea, 10 centésimos. 10 centésimos, un 10%. 10 centésimos es 0,1, o sea, lo que tenía más 0,1 de lo que tenía. O sea, una vez lo que tenía más 0,1 lo que tenía es 1,1 de lo que tenía. Es decir, si a vos te dicen, aumentó en un 10%, su valor es 1,1 de n. Pero su valor era eta, ahora es 1,1 eta. ¿Se entiende? Si un precio era 8 de algo que ibas a comprar y aumentó en un 10%, ahora es 8,8. Bueno, no es tan difícil. Bueno, lo voy a usar porque esto va a ir a la fórmula a la ley de Poiseuille. Por eso quiero señalar que en vez de viscosidad eta, vamos a poner 1,1 eta en la sangre más viscosa. La potencia original, que yo llamé 1, se puede calcular con cualquiera de las expresiones. Es decir, con la expresión de delta P por Q, con la expresión esta Q cuadrado por R, o con la expresión delta P cuadrado sobre R, ¿no? Cualquiera de las tres. Hay que decidirse cuál elegimos. Yo en este problema propuse
elegir la de Q cuadrado por R, porque la idea es que circule el mismo caudal, o sea, el Q está y se va a simplificar en esas igualaciones que hacemos, porque va a ser el mismo en las dos situaciones, y la resistencia es lo que está en juego para variar, ¿sí? Y de la presión no tenemos idea. ¿Para qué le voy a poner la presión si no tenemos idea? ¿Sí? Esta P es potencia. Acá me olvidé de poner pot. Es potencia. La resistencia original, entonces, con la viscosidad original, sin aumento, se calcula con la ley de Poiseuille. 8 beta L sobre pi radio cuarta. Con el aumento, ¿sí? Bueno, quedó corrido. Tengo el mismo caudal con la nueva resistencia. ¿Y esto qué hace ahí? Ah, bueno, esta nueva resistencia, la potencia 2, voy a calcularla como Q cuadrado por R2. Esta nueva resistencia, sí, va a ser 8, la nueva eta. Ay, Marcelo, pusiste eta acá también. ¿Puedo modificar? ¿Me esperan? A ver. Lo modifico igual, ¿eh? Ah, 1,1 eta. No, estaba bien, Marcelo. Estaba bien. Porque era 1,1 eta. Listo. Esto que está acá, 1,1 eta, es esto que está acá, 1,1 eta. No le puse rojo nada más. Este 1,1 lo pasé adelante, ¿sí? De manera que acá tener 8 eta L sobre pi radio cuarta, que era lo que estaba como R1. O sea, en la misma proporción, ese 10% que aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Porque la resistencia tiene a la viscosidad a la primera potencia. ¿Fui claro con esto? ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? No entendí. ¿Por qué, ¿por qué pusiste P2, que es la potencia 2, igual Q al cuadrado por R2? Esta expresión me estás preguntando por esta, ¿no? Sí, perdón. Bien. Porque yo llamé 1 a la situación de la sangre original, con esta potencia del corazón, 1,1 watt. Y después el problema propone una modificación. Dice que la sangre aumenta su viscosidad un 10% y nos pide la nueva potencia. A la situación nueva yo le puse su índice 2. Entonces tengo la potencia original y la potencia con la viscosidad aumentada. Por eso dice 2. La potencia 2 es el mismo caudal, los mismos 5 litros por minuto que necesita el organismo, por la nueva resistencia. ¿Se entiende? O sea, si esto aumenta un 10%, porque te dice el ejercicio, la potencia tiene que aumentar un 10%. No sé si te contesté, Mica, o no. No, sí, gracias. ¿Entendiste? Bien, qué suerte. Estaba en duda. Terminamos entonces en que la resistencia aumenta un 10%. Bueno, ese valor de resistencia tiene que meterse acá para calcular la potencia. ¿Sí? Ahí está la conclusión. Si la viscosidad aumenta un 10%, la resistencia también aumenta un 10%. Si la longitud aumenta un 10%, la resistencia aumenta un 10%. Si el radio aumenta un 10%, se va al diablo la resistencia. Porque 10% a la cuarta se va a cualquier... ¿Sí? Es otro número. Ya lo vamos a hacer ese problema. La potencia 2, entonces, que está acá, va a ser el mismo caudal por la nueva resistencia. El cambio del orden para que se note que estos dos factores son la potencia 1 y queda un 10% más. Esa es la respuesta correcta. La potencia 1 era 1,1 watt, es un 10% más que 1,1 watt, es 0,11 más. Y nos da 1,21 la respuesta correcta. Quedó corrida. ¿Se entendió? Quizás. ¿Se entendió esto? No se ¿Sí? entendió, Genial. pero me parece que va a salir mejor con la práctica. Sí. No, es que en todo hay que hacer práctica, sí. Bueno, esa fue la mitad de la clase.
¿Sí? Vamos a la otra mitad. Asociación de resistencias hidrodinámicas. En serie y en paralelo. Bueno, acá no le puse animaciones. Es un formuleo, acá le pueden sacar foto y listo. O congelar la pantalla. Les explico de qué se trata. En serie la denominamos a la unión de resistencias. Unión de resistencias. Hablamos de unión de caños, de conductos, de mangueras, ¿sí? Como quieran llamarle. En donde pueden tener distinta superficie y pueden tener distinta longitud. Si los unimos uno a continuación del otro, hablamos de serie. Yo le llamé A y B. Este es el dibujo, como quedarían, y este es el símbolo. Este acordeoncito representa que le cuesta más pasar ahí al líquido, y bueno, también se usa para electricidad, ¿sí? Están en serie, lo importante es que están unidos por una punta, ¿sí? Y esto, de que el caudal es el mismo, no hay por dónde escaparse, entra todo por acá y sale por B, ¿sí? O por acá también, entra por acá, sale por acá. En paralelo, hablando del caudal, y ahora vuelvo a lo demás, en paralelo, entra el caudal por acá y acá tiene que dividirse una parte por A, una parte por B. Lógicamente, va a ir más por el lado más fácil. O sea, si la gente viene, si viene mucha gente y se abre un pasillo en dos, bueno, por el pasillo más grueso, más ancho, va a ir más gente. Si el caudal es el caudal de gente, ¿sí? El pasillo más ancho es el que tiene menos resistencia. Esa es un poco la idea. Acá están símbolos, ¿sí? Viene el caudal, se subdivide. Y después se junta de nuevo. O sea, lo que está en paralelo está unido por las dos puntas. ¿Está bien? Se llama paralelo por estas líneas paralelas. Pero en realidad no tienen por qué estar paralelas geométricamente. A ver si tengo acá. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Yo puedo poner el lápiz en paralelo con el papel y no es que estén geométricamente paralelos, simplemente están unidos por las dos puntas. ¿Sí? Esa es la idea. Un bypass, el método que inventó el doctor Favaloro, argentino, para cuando se tapa una arteria, sacar un pedazo de otro lado del cuerpo y hacer un puente, es poner algo en paralelo, poner el puente en paralelo, o hay pedazos artificiales también, ¿no? Una arteria en paralelo con la que se tapó. ¿Está bien? Es un shunt, también se le llama. El bypass es un paralelo. Bueno, acá dice respecto del caudal, que el caudal total es la suma de los dos caudales. ¿Sí? Acá no, es uno solo. ¿Qué pasa con las diferencias de presión? Esta expresión. Yo acá puse un ejemplo, de todos modos, me parece. Ya sé lo que pasó acá. Pero déjame ver si esto pasa. No, esto pasa. La diferencia de presión entre los extremos del conducto A, que tiene una diferencia de presión porque circula un fluido real, supone que acá es más grande, acá es intermedia y acá es menor, ¿no? La diferencia de presiones disminuye para donde circula el fluido, si fuera para la derecha. La diferencia de presión total es la diferencia de presión en A más la diferencia de presión en B. ¿Ah? Si acá tenés 10, acá tenés 8 y acá tenés 5, la diferencia acá es 2, la diferencia acá es 3, 2 más 3, 5. ¿Sí? Eso es lo que te dice esto. Y la resistencia total equivalente a este caño, o sea, si vos querés reemplazar a estos dos caños que están unidos por uno solo, lo calculás la resistencia como la suma de las dos. Con la ley de Poiseuille, lógicamente. Mira, Milagros, sí. ¿Vive tu abuelo actualmente? Por desgracia falleció el año pasado, pero por otras complicaciones. Por Pero otra cosa. respecto al corazón, por el bypass, no, de hecho estaba bastante bien. Mira, De hecho, creo que fue una de las últimas operaciones que hizo Favaloro en el 2001 y después se suicidó, si no me equivoco. mira, sí, eso fue una tristeza. Sí. Sí, mi papá también se hizo un bypass. Yo tenía 20 años. Sí, fue un invento genial. Mira, espera que no me aparece la. Ahí está. Bueno.
Cada uno de estos términos es la ley de Poiseuille, ¿sí? En el caso de el paralelo, vuelvo acá, ¿cómo hacemos para pensar en las presiones? Acá dice diferencia de presión en A es igual a la diferencia de presión en B, ¿sí? Es decir, si vos tuvieras un medidor de presión con dos puntas que pones ahí y te marca algo, ¿sí? Lo pones una punta acá y otra punta acá, ¿sí? Entre estas dos. Estas dos puntas son indistintas, que sean de A o de B. En total están unidos, ¿sí? O sea, la diferencia de presión que te va a marcar es la diferencia de presión en A y es la diferencia de presión en B, es la misma. ¿Mm? Hablando en términos de electricidad, si vos tenés muchas lamparitas conectadas en una casa, o todos los artefactos en una casa se ponen en paralelo, porque todas necesitan 220 volts en nuestro país, ¿sí? La diferencia de presión es lo que sería la electricidad, en la electricidad la diferencia de potencial, la tensión. Acá es la presión. Y el tema este del paralelo es raro. Uno sobre la resistencia en paralelo, o sea, uno sobre el equivalente. Si vos querés reemplazar estas dos por una sola, ¿sí? Yo le puse R paralelo a esa sola, el R equivalente sería. Se puede calcular de cualquiera de las dos maneras, que son iguales. Se suman las inversas. O sea, el resultado de la inversa, o la inversa del resultado, es la suma de las inversas. Si querés encontrar el derecho, digamos, el valor de la resistencia al derecho, tenés que dar vuelta a esto. Y para dar vuelta a esto, lo elevás a la -1. O sea, cualquiera de las dos formulitas te sirve. Está bien en el libro de teoría, está explicado. Si quieren saber de dónde sale esto, si alguien quiere saber de dónde sale esto, lo hago en la pizarra. No tengo problema. Si les trae curiosidad o incomodidad. Sí, sí, ¿no? Porque es feo, esa expresión es fea. La voy a mostrar en la pizarra. La ventana. Ay, ¿no está la pizarra? ¿Dónde quedó? ¿La cerré? ¿Cerré la pizarra? Yo pensé que estaba. Bueno. Pizarra. Ah. No sé dónde fue a parar. Bueno. Ah, era esta, me parece. Esperen un minutito, por favor. Bueno, ahora otra, no sé. Ah, que Marcelo también. Tengo el enlace acá. Bien. ¿Cómo junto esto con esto? No sé. Presentar ahora una ventana. Una pestaña. Bueno, ¿lo están viendo? Todavía no. Sí, se ve, profe. Oh, genial. Paso de hoja. A lo que tenemos que llegar entonces es a la resistencia en paralelo, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué no me escribe? ¿Qué pasó acá? Ah, porque no está el papel. Paralelo. Vieron que decía que el caudal total es el caudal A más el caudal B. ¿Sí? En el paralelo, cuando se separan, bueno, se suman los dos caudales y te da el caudal total. Pero cada caudal se puede calcular. Mira que abro la puerta. Ahí está. Cada caudal se puede calcular como diferencia de presión sobre resistencia. Delta P total sobre resistencia total, ¿no? Del paralelo. Esto es diferencia de presión en A sobre resistencia de A más diferencia de presión en B
sobre resistencia de B. Si alguien tiene que hablar, dígame porque no estoy mirando el chat. Ahora, acá lo que teníamos era A y B. Teníamos la misma, digamos, diferencia de presión entre A y B. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, los delta P son iguales. Delta PA es igual a delta PB y es igual al delta P total. Si poníamos un medidor de presión acá era indistinto. Entonces, los tres numeradores, este y este, son el mismo número. ¿Está bien? Entonces, de pronto, se puede simplificar. ¿Sí? O sea, es esto, delta P total sobre R total, es igual a delta P lo llamo delta P directamente, por 1 sobre RA, lo saco del factor común, 1 sobre RB, ¿sí? Cierro el paréntesis. ¿Me explico? Y acá se simplifica. 1 y 1. Entonces, ¿a qué llego? A que 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB. ¿Está bien? Queda así, queda feo. Pero bueno. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Se entendió? Ahora sí, profe, se entendió un poco mejor. Sí, quería, porque tenía ganas de hacerlo porque si no suena raro la otra formulita esa. Bueno, sigo. Cambio la presentación. Lo que dio en que en la segunda la superficie del cilindro es el doble que... esto es viejo. Voy a tener la presentación. Presentar de vuelta una ventana. Chan. Listo. Bueno, vuelvo a la presentación. Por olvidos que tuve, tengo que hacer estas cosas. Debido al deterioro por su uso, un caño de sección circular que originalmente tenía una resistencia hidrodinámica R pasa a tener disminuida a la mitad el área de la sección interior, bueno, interior, ¿no? Se entiende que tiene una pared gruesita, por donde circula un fluido viscoso. Pasa a tener disminuida a la mitad el área. Bueno, esto ya lo vimos. Para restablecer la resistencia y el caudal originales, manteniendo la diferencia de presión, bueno, se debe agregar otro caño de resistencia. Entonces, la propuesta acá no es cambiar de caño. O sea, teníamos un caño y poner uno más grueso porque se nos achicó por sarro, por colesterol, por placas de colesterol. No, la propuesta acá es hacer un bypass. ¿Se entiende? Ya que lo hablamos. O sea, en general, en este ejercicio no te dice ponerlo en paralelo, pero te dice, agrégale otro. ¿Cómo lo tenés que poner? ¿En serie o en paralelo? Vuelvo a leer. Debido al deterioro, un caño que originalmente tenía una resistencia R, claro, bien, está bien. Y Marianela, bien, entendieron, ¿no? Pasa a tener disminuida el área. Si se disminuye el área, se achicó la resistencia, el fluido no pasa, hay que meterle algo en paralelo para que pase más, ¿sí? Con la misma presión. Entonces, la resistencia original era esta, 8 eta L pi sobre área cuadrado. La resistencia con el área reducida, ¿sí? Es A sobre 2, la misma área de antes, pero sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Distribuyo el cuadrado, y este 4 que aparece acá abajo, que está dividiendo en el denominador, se escribe arriba, ¿sí? Sube. Y ahí apareció que la resistencia del área reducida es 4 veces la resistencia original. Hasta ahí, la parte matemática va bien.
No hay dificultad. Bien. Bueno. Profe, perdón, yo no entendí por qué el 4 se va para arriba. Porque está dividiendo en el denominador. Lo puedo Ah, sí, se poner. da vuelta, ¿no? Para que sea Se una da. multiplicación. Ah, ya entendí. Es como cuando dividís fracciones. El divisor lo podés poner dado vuelta y multiplicás. Sí, sí, ya me acordé. Está bien. Bueno, aumentó la resistencia 4 veces. ¿Sí? Como el área estaba al cuadrado, esa mitad que tiene se elevó al cuadrado y quedó 4 veces. Bueno, acá sigo. Hay que agregarle algo en serie o en paralelo a 4R para que sea de vuelta a R. Es lo que ya dije, ¿no? En serie no puede ser porque le estaría agregando resistencia, cuesta más pasar por algo más largo, y lo que voy a hacer es reducirla. Bueno, ¿está? En serie no, en paralelo sí. Hay que poner una resistencia en paralelo, y la pregunta no es a cuánto se fue la resistencia achicada. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la que tengo que poner en paralelo? Es más difícil. ¿Está bien? Pero ya sabemos que lo que dice serie no va. Digamos, ¿no? No me acordé que no lo taché. No sé si está tachado después. Bueno, lo que yo propongo para trabajar es esta expresión de las resistencias en paralelo. O sea, R es la resistencia a la que yo quiero llegar, que es la que tenía. ¿Está bien? La que tenía al principio, una sola, esta sola. Esta sola, perdón. 1 sobre 4R, bueno, o 4R, es la resistencia a la que se me redujo. Y 1Rx es la que quiero tener. O sea, la que se redujo con un paralelo, me van a dar, sumándolas, lo que tenía al principio. Esa es la idea. Que con el bypass vuelva a la situación primera. ¿Sí? Por eso planteo esta suma. Y para trabajar es más fácil sin el -1. Para hacer cuentas, yo recomiendo dejar 1 sobre R. ¿Sí? Para poder pasar de miembro y esas cosas. Porque acá hay que despejar unos Rx. ¿Sí? Hay que pasar. ¿Tá? 1 sobre 4R pasa restando. Acá yo hice un invento que a mí me resulta cómodo. A mí me resulta cómodo restar fracciones que tengan el mismo denominador, ¿no? Acá es R y 4R. 4R con 4R es más fácil, dejar el mismo y restar numeradores. Por eso acá la puse como fracción equivalente. 4 sobre 4R es lo mismo que 1 sobre R. Así que dejo 4R de denominador, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Es igual a 1 sobre R. Listo, bueno, ya viene. ¿Está bien? Yo acá lo que hice fue decir, bueno, si yo quiero Rx, o sea, la inversa de 1 sobre Rx, doy vuelta de este lado y doy vuelta del otro lado también. Entonces el 3 pasa abajo y el 4R pasa arriba. ¿Sí? Esa es la respuesta en paralelo. No sé si quieren preguntar algo a alguien, o más o menos quedó. Vamos bien. Ven que va mucho por las cuentas este tema. ¿Sí? Es muy técnico, muy usar formulitas, pero nunca directamente, siempre haciendo cosas raras con las formulitas. ¿Sí? Practican mucho de este tipo, más que nada de los múltiples choice, ya sea de la guía o de parciales. ¿Qué pasó acá que no se cambia? Ahí. Otro ejemplo. Ahora vienen ejemplos, no hay más teoría. Se pretende construir una tubería que transporte agua, utilizando 3 caños de la misma resistencia hidrodinámica. Bueno, ya te están diciendo que acá el agua es un fluido real. ¿Sí? En la clase pasada, por ahí usamos el agua como ideal. Bueno, en este no. Otra vez. 3 caños de la misma resistencia hidrodinámica. Bien. Si se conectan 2 de los caños en serie, uno atrás de otro, y se le agrega un tercero en paralelo al conjunto, la resistencia hidrodinámica total resultará ser igual a R. R con negrita, ¿sí? Si se armara la conexión colocando los 3 caños en serie,
la nueva resistencia hidrodinámica total será... ¿Sí? Bueno, es difícil esto, digamos, ¿no? No sé si entendieron la idea, pero aclaro esto. Llámenle X, llámenle R, llámenle A, llámenle como quieran, perdón. Sí, es difícil, Narela. Llámenle como quieran a la nueva resistencia que... A la resistencia de cada uno de los caños, quiero decir. Porque acá R no es la resistencia de cada uno de los caños. Acá te dice, tengo 3 caños. ¿Sí? 1, 2, 3. Listo. No tienen nombre. Pero cuando los asocio, de alguna manera, 2 en serie y 1 en paralelo con ellos 2, al total, a la resistencia equivalente de esa combinación, la llamo R. Y esa R es la que está en negrita. ¿Está bien? R, grande, mayúscula, negrita, no es la resistencia de cada uno. No tiene nombre cada uno. Entonces, yo elegí llamarle con la R minúscula. No, no es la misma. No es la misma. ¿Sí? Ahora vamos a ver. R mayúscula, entonces, es para el total. R minúscula, para el total de este problema, de esta propuesta. R minúscula es el valor de cada una. Fíjense, a ver si este es el dibujo. Sí, este es el dibujo. Esta es la propuesta inicial. 2 en serie, ¿sí? Y 1 en paralelo con ese conjunto. ¿Mm? 1 sobre R, o sea, R es el equivalente, y están en paralelo, es 1 sobre 2R más 1 sobre R. Estas R son los valores de cada una de estas, de esta y esta. Estas dos que están en serie, si cada una es R, se suman directas. La suma de estas dos da 2R. Y este conjunto, el equivalente de este conjunto, está en paralelo con la otra. Por eso la sumé como 1 sobre R más 1 sobre 2R. ¿Hasta ahí va? ¿El planteo? ¿Alguien tiene dudas con el planteo? ¿No? Bien. Hasta ahí voy bien. Hay que seguir. Sí, me encanta. Sí, sí, esta interacción. 1 sobre R, bueno, lo mismo que hice antes, ¿no? Sumo fracciones de igual denominador. 2 sobre 2R es lo mismo que 1 sobre R. Entonces me queda 2R de denominador común y 1 más 2, 3. Listo. Entonces, estoy haciendo paso a paso el despeje de R chiquita. ¿Sí? R chiquita pasó multiplicando. Quedó arriba de R grande. Y ahora R mayúscula pasa multiplicando. Bueno, cada valor, cada una de estas es 3 medios de R, que es el valor total. Esto no sirve para nada. ¿Sí? Con esto más la tarjeta sube, viajas en colectivo. O sea que no suma nada. Lo que pasa es que ahora, para encontrar el valor del cambio que se propone acá después del punto y seguido, si se armara la conexión colocando los 3 caños en serie, vas a decir, cada caño de los que pongo en serie es R. O sea, el valor de los 3 seguidos es 3R chica. R más R más R. ¿Sí? Guitarra. Pero los puedo sumar como lo que son acá. Ahí va. Mejor dejo de hablar y hago las cuentas. ¿Sí? Los 3 en serie es esto. R, R y R. ¿Sí? Cada R chiquita es 3 medios de R. Entonces sumo todo esto para la resistencia total en serie y me queda el mismo denominador, 3R más 3R más 3R, 9R. Ay, no le marqué la correcta. Bueno, no importa, quedó esto. La última respuesta. ¿Se entendió? Yo sé que les presento esto y que si lo tenés que hacer estás un día. No, lo tengo clarísimo. Pero bueno, para que vayan viendo mecanismos, ¿sí? Son estos ejemplos. Por ahí se les presenta un ejercicio parecido y ya saben, una parte de este lo meten en el parecido. ¿Está
¿Está bien? ¿Algo para decir de este ejercicio? Muy complicado. Es muy complicado, hay que seguir. Sí, quiero llorar. Bueno, no digan esas cosas, no digan esas cosas. Lo volvés a ver. A ver, hay algo que tiene que quedar entendido o analizado, digamos, y es que si vos tenés 3 elementos y los pones en serie, 3 elementos resistivos, y los pones en serie, tenés el máximo valor de resistencia que podés lograr. Porque en serie aumenta la resistencia, se suma directa. Entonces, 9 medios de R, que es el resultado de esta suma, sí o sí tiene que dar más que la suma de esta que es R, una sola vez. O sea, cuando pones cosas en paralelo, disminuís el valor total. Y cuando pones cosas en serie, lo aumentás. Entonces, el número del equivalente acá es menor que el número del equivalente acá. Eso tiene que quedar claro, aunque sea, independientemente de las cuentas. Y la manera de obtener la menor resistencia posible es poniendo las 3 en paralelo. ¿Sí? Este es algo intermedio entre las dos situaciones, de 3 en paralelo o de 3 en serie. ¿Sí? Eso sí. Sí, es una cuestión de... Mira, la idea es a ver si después, teniendo esto escrito, pueden copiarse el enunciado, no mirar esto y hacerlo, a ver qué pasa, dónde se traban, ¿sí? O hacer uno parecido. Bueno, está bien. Paso de ejercicio. Este, Sí, Florencia. Si pones más caños en paralelo, la resistencia disminuye. Sí. Bien. Bueno, listo, Marianela. Otro ejemplo. Por un tubo de sección circular de 12 centímetros cuadrados, 3 por 4 es 12, o sea, más o menos este tamaño, ¿no? Así, 3 por 4, por ahí. Circula un fluido viscoso en régimen laminar, ¿se acuerdan? Que no hay turbulencia, ¿sí? Por capas. O sea, se puede usar la ley de Poisson. Con un caudal Q. Ese tubo es reemplazado por un conjunto de 4 tubos iguales de la misma longitud que el primero, pero de 3 centímetros cuadrados de sección. Si se somete el nuevo, falta el. Si se somete el nuevo conjunto a la misma diferencia de presión que operaba sobre el conjunto original, el nuevo caudal total del conjunto es... Bueno, acá hay un enunciado tramposo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, escucho, ¿por qué a alguien le puede parecer que esto es tramposo, ¿no? O si no lo piensan así, no digan nada. Pero... Quizás estoy haciendo una pregunta medio tonta, pero si es circular, ¿puede ser al cuadrado? ¿No tendría que ser cúbico? ¿O no? No, a ver, no te entiendo de dónde, ¿por qué se te ocurre que va a ser cúbico si es circular? ¿Cómo relacionas el 3 con el círculo? No sé. Pero el cuadrado me suena que es una superficie cuadrada o rectangular. No, el cuadrado es la unidad, que la puse grande, el 2 tenía que ir como exponente en los dos lugares. Es la unidad de superficie. Cuando vos multiplicás, por ejemplo, supone que esto es un rectángulo, no es un rectángulo, pero supone que este 12 se llevó de un 3 por 4, ¿no? 3 centímetros por 4 centímetros. Bueno, 3 por 4 es 12, centímetro por centímetro, la expresión es centímetro elevado a la 2. O sea, ese 2 es el resultado de multiplicar 2 veces centímetros entre sí. Claro, eh, pero ¿cómo multiplicás para saber la sección de un círculo? Y por 3. radio al cuadrado. Ah, ok. Y ese radio te queda o sea, tantos centímetros por tantos centímetros queda centímetro al cuadrado. Ok, listo, gracias. No. Si es cubo, es volumen. Las fórmulas de volumen dan con la unidad de longitud del cubo. Por eso acá es sección, es superficie.
Acá yo pensaba, no sé si alguien mientras tanto estaba pensando en dónde está lo tramposo acá o lo engañoso. ¿No se dan cuenta? Les doy un tiempo, unos minutos para leer el enunciado de nuevo. 2 minutitos. ¿Que 3 es la cuarta parte de 12? Sí, sí. Entonces, esto te induce a pensar que Que el caudal es el mismo. te induce a pensar que el caudal es el mismo, Biónica. Porque te dice que con 12 circula Q, y vos decís, bueno, pero tengo 4 caños de 3 centímetros, tengo 12 centímetros cuadrados. El caudal va a ser el mismo. ¿No? Es muy tramposo en ese sentido este ejercicio, este enunciado. Y no, ¿sabes qué no? Porque yo les había comentado que los fluidos viscosos, bueno, puede haber más motivos, ¿no? Pero se me ocurre este en este momento. Se traban también en la superficie, en el mismo caño, no solamente no es solamente el rozamiento contra sí mismo, sino también el rozamiento con las paredes del caño. Y si vos fraccionás, si vos tenés la misma superficie pero con caños más chicos, tenés más superficie de caño, más, no superficie total, más pared interior. Claro, tenés más caudal de, o sea, tenés más líquido viscoso pasando por la pared del coso. Exactamente, hay más contacto con la pared del caño, ¿sí? Del líquido, de parte del líquido. Entonces se traba más, ¿está bien? Y esta es una regla bastante buena de entender. Cuando vos tenés algo y lo fraccionás, aumentás su superficie total, ¿no? Su superficie en contacto con otras cosas. Eh, ¿Qué sé yo? Las hojas de los árboles. Mirá si un árbol tuviera una sola hoja. Eh, a ver. Bueno, no, estoy inventando, porque una sola hoja podría ser enorme y tener la misma superficie. Sí, pero ponele una, o sea, si tenés una vena o una arteria, ya mi ignorancia excede quizás, con, con colesterol y la dividís en 4 venas distintas con colesterol, vas a tener mayor Muchas más dificultades. sangre. Claro, sería esa la idea, sí. Al haber más superficie de rozamiento hay más exactamente, sí. Puede haber otros motivos que no estoy considerando, pero ese es seguro. Entonces, bueno, no es el mismo caudal. Sepamos eso, de entrada no va a ser el mismo caudal, ¿sí? Ah, y acá me quedó, qué macana. Bueno, porque achiqué la longitud. Eh, bueno, para el primer tubo, a ver si se puede ver, si no, después cambio esto. Para el primer tubo, la resistencia 1, que está en este borde, va a ser 8 eta L pi sobre el área al cuadrado, que es 12 centímetros cuadrados. ¿Se entiende eso? Usé la segunda ley de Poiseuille, la formulita que puse en la pizarra. Lo que hice en este segundo renglón, que recuadre, fue distribuir el cuadrado, 12 por 12 da 144. ¿Sí? Y centímetro al cuadrado elevado al cuadrado da centímetro a la cuarta. ¿Sí? Bueno, esa es la resistencia del primer tubo, del original. ¿Qué pasa por el paralelo? Son 4 tubos de 3 centímetros cuadrados en paralelo. ¿Sí? 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. ¿Sí? Eso es lo que está planteado acá, que no escribí el primer renglón. Y cada R, cada denominador que es R, es 8 eta L pi sobre 3 centímetros cuadrados al cuadrado. ¿Se entiende? Y todo a la menos 1 para encontrar el equivalente. ¿Está bien? Sí, Marcelo, nos encanta esto.
Fíjense que son todas fracciones iguales sumadas. O sea, hay una simetría total. Por lo tanto, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. 4 de estas cosas. ¿Sí? Igual denominador, sumo los numeradores. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Como dice la menos 1, va a haber que darle vuelta, pero ahora vemos. Esto que divide abajo pasa arriba también. ¿Sí? 4 por lo que estaba abajo. Ahora va a empezar a trabajar las potencias. 3 al cuadrado es 9. Centímetro al cuadrado es 4. Centímetro a la cuarta. O sea, trabajé lo de adentro. Todavía queda el menos 1. La resistencia equivalente es 36, 9 por 4 centímetros cuadrados sobre esto. Bueno, doy vuelta para sacar el menos 1, queda el denominador sobre el numerador. ¿Sí? Ahí no terminó. ¿Pero se entendió lo que hice? Sí, bueno, son fatales, sí. Sí, sí, sí. Yo sé que esta noche van a soñar con estas cuentas y con paréntesis, pero bueno. ¿Cómo seguiría? A ver, ¿quién quiere proponer una continuación para este ejemplo? Que está en la otra diapositiva. ¿Qué tiene que ver, o sea, el equivalente? ¡No! ¿Qué tiene que ver el equivalente de los 4 con esto, con el valor original? ¿Qué hacemos con esas dos cosas? ¿Cómo las combinamos? La ley de Ohm, con la ley de Ohm. No, es todo resistencia. Bueno, igualar. Sí, iguales no son, pero ¿qué se haría para que sean iguales, Eric? ¿Qué falta acá para que sean iguales? Ujú. Ah, sí, hay que usar la ley de Ohm porque se pide un nuevo caudal, que es el nombre. Sí, 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 hay que usar la ley de Ohm, perdón, te dije que no. Yo estaba mirando solo las resistencias. Bueno, vamos, sigo con esto. Bueno, esto es lo que estaba atrás, que lo traje a la nueva diapositiva. Esto es lo que yo digo. Que nosotros nos había dado R2, 8 eta L pi sobre 36 centímetros a la cuarta. Lo que yo miro en este ejercicio es que 36 por 4 da 144. Estas dos relaciones, ¿sí? O sea, que lo multiplicas por 4 abajo y tenés la de antes. ¿Sí? Eso, nada más. O sea que R1, la resistencia primera que tenemos, que tiene un denominador grande, por lo tanto es chiquita, es 4 veces menor que la equivalente de los 4 caños. O sea que la resistencia equivalente de los 4 caños es 4 veces la que teníamos al principio. A ver. Yo sé que hubo silencio todo el tiempo, pero este silencio me suena, no entendí. Teníamos una resistencia de área, de área cuadrado 144. Tenemos una resistencia de área cuadrado 36. O sea, el equivalente de las 4 nos da una resistencia de área 6 centímetros cuadrados. Teniendo 4 resistencias en paralelo de 3 centímetros cuadrados cada una, vuelvo a la cuenta, voy a volver, Teniendo 4 resistencias en paralelo de 3 centímetros cuadrados cada una, llegamos a una resistencia equivalente, o sea, es como poner una sola que las reemplace a las 4, y nos encontramos que si tuviésemos una sola, la superficie de esa sola, el área de esa sola, la sección, sería de 6 centímetros cuadrados, ¿no? Porque acá va el área al cuadrado. 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. No 12, como dice el ejercicio.
como habíamos pensado al principio, como el 4×3. O sea que la resistencia nueva tiene, al tener menos superficie, tiene más resistencia. ¿Se entiende esa idea, ese análisis? Es raro, pero es así. Pones 4 tubos de la misma, que sumados dan la misma superficie y tenés una resistencia más grande, de todos modos. ¿Sí? Bueno, sigo por acá. R1, la R total es 4 veces R1. ¿Qué teníamos que averiguar? La resistencia equivalente de las 4 en paralelo es 4 veces mayor que la del primer caño. Por lo tanto, el caudal total del paralelo será 4 veces menor que el del primer caño. Es decir, caudal sobre 4. Porque si tengo 4 veces más resistencia, tengo 4 veces menos caudal, con la misma diferencia de presión. ¿Está bien? Ahí está haciendo las cuentas, ¿eh? La propuesta del ejercicio es, quiero mantener la misma diferencia de presión, ¿eh? ¿Qué pasa con el caudal? Entonces igualo las diferencias de presión como hice en uno de los primeros ejercicios. Fíjense que la presión no estaba y no va a hacer falta. En el primer ejercicio que estaba y no hizo falta fue con los 0,5 pascales, el de la guía. De atmósferas, 0,5 atmósferas. Bueno, caudal original por resistencia original, igual caudal de las 4 por la resistencia equivalente de las 4. Lo que quiero averiguar es el Q2. Q equivalente. La resistencia equivalente es 4. Acá vienen las sustituciones, ¿ven? En vez de usar resistencia equivalente, en vez de meter esto, meto que son la relación entre las dos, que el equivalente es 4 veces la otra, y así se simplifica R1. Vamos. Se simplificó R1, o sea que Q1 es igual a 4 por Q equivalente. O sea que el caudal equivalente es la cuarta parte del original, que es lo que dice esta expresión, ¿sí? Si la resistencia se hace 4 veces mayor, el caudal se hace 4 veces menor. Termino ahí. ¿Sí? Por acá van los ejercicios de fluidos reales. ¿Está bien? Es practicar estrategias matemáticas. ¿Se fueron? No, están ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, se quema el bocho con esto. Hay que hacer muchos ejercicios, sí. Sí, busquen parciales de los que están en el campus y háganlos. Hagan los ejercicios de fluidos reales. Sí. Sí, los dejé todos en shock. A todas y todos. Termino. Bueno, puse pocos ejercicios para practicar, termino. Ahí está. No hay tantos, ¿ven? En la guía. No son tantos. Así que, bueno, terminados estos, los de múltiple choice háganlos todos porque son típicos de parcial. Después sigan probando con parciales. ¿Sí? Bueno, lo arreglan entre ustedes. Eso. A ver. Yo dejo de grabar.